básicamente desde Uruguay en lo que es las dinámicas de mobbing y bullying, acoso psicológico laboral y acoso escolar. O sea, prácticamente toda mi carrera de investigación y de conferencista y de docente y de perito forense ha sido en esa área. Pero para que ustedes entiendan un poco por qué hace unos años que me vengo dedicando al estudio y la investigación en alienación parental. Hace algunos años en Uruguay, 4 o 5 años, a raíz de un caso de un rapto de una chica española, de una nena española, se comienza a hablar de alienación parental. Entonces, me junto con un grupo, con una asociación de padres que me invitan a hablar un poco sobre el tema. De ahí surge un programa de televisión, porque yo andaba mucho en los medios de prensa en lo que respectaba a mobbing y bullying, y junto con el abogado Álvarez Cosi, Carlos Álvarez Cosi, grado 5 de la UDELAR en Derecho Internacional, que también estuvo involucrado en el caso, vamos a hablar a un programa de alienación parental. A partir de ahí sufrimos una persecución que fue impresionante por parte de un grupo de feministas, tanto hombres como mujeres, en la mayoría de ellos eran colegas, donde se me buscó por todos lados difamar, ningunear, cancelar, buscarme, denunciarme, hacían grupos y publicaban en Twitter cómo hacer para quitarme el título. No, fue una cosa que realmente hasta el día de hoy yo guardo todas las pruebas, trabajo mucho con abogados, fue una locura. Resulta que Álvarez Cosi sale a defenderme y lo denuncian en la facultad, donde él era grado 5. Ahí comienza una investigación administrativa con separación del cargo y él termina suicidándose. Realmente esto me provoca mucha angustia hasta el día de hoy. Entonces yo me prometí a mí misma y le prometí a él que iba a trabajar duro por seguir estudiando e investigando en alienación parental y poner este tema en la agenda de Uruguay. Y que no iba a parar hasta que Uruguay contara con una ley que protegiera a los niños. Para eso me tenía que capacitar y entrenar, eso fue lo que hice. Hoy, como ustedes vieron, soy delegada por Uruguay para la Fundación Garipa, trabajo con Alejandro. He logrado como perito forense intervenir en un caso donde se determinó por primera vez una sentencia definitiva de alienación parental, interferencia e implantación de memoria. Una sentencia que están haciendo lo imposible para revocarla. Por otro lado, estoy terminando un diplomado en alienación parental, el primer diplomado internacional de la Universidad de Bolívar con Del Muro, y con Rubén y Carlos, que son los que lo armaron, excelentes profesionales. Y por otro lado, logramos que la revista La Ley, que es una revista jurídica que yo les pasé el artículo para que lo compartieran con ustedes, a los administradores, armé un artículo sobre alienación parental, mitos, falacias e integridad científica, que es de lo que voy a mostrar hoy, que nos habilitaron a que fuera publicado, o sea que es una revista judicial, que los jueces, abogados y fiscales la toman como insumo académico, lo cual también ha sido un gran avance. O sea que en 3, 4 años hemos logrado avanzar, pero tenemos que ir por más. Por vos, Carlos, vamos a hablar de alienación parental, una forma de maltrato infantil, debe ser una de las peores formas de maltrato infantil, con una mirada un poco distinta, como yo vengo de la escuela del estudio del mobbing y del bullying, que son dinámicas perversas de abuso emocional. En la medida que fui estudiando estas dinámicas de alienación parental, descubrí que no eran muy diferentes a lo que yo veía en los otros ámbitos. ¿Por qué digo que no eran muy diferentes? Porque justamente, esperen un poquito que voy a ver si puedo salir de acá. Ahí. ¿Por qué digo que no eran muy diferentes? Porque es un fenómeno que también no es un acto puntual, no es un hecho puntual, no es un conflicto, sino que es un proceso, es una dinámica. Y al igual que el mobbing y el bullying, es una dinámica perversa de abuso emocional
en la cual de quien se está abusando es de un hijo, de un menor de edad. Es un fenómeno psicosocial complejo y grave que involucra justamente a los menores de edad. La alienación parental, en este artículo la defino. Este artículo fue en colaboración, colaboró también el doctor Alejandro Mendoza, quien admiro muchísimo por el trabajo que viene haciendo. La alienación parental es una forma de maltrato infantil, una dinámica, un proceso sistemático y repetitivo, sostenido en el tiempo, de ir taladrando la mente del hijo en forma cotidiana, que surge principalmente en contextos de conflictos legales sobre la custodia de los hijos, pero no solamente en estos contextos, también puede darse aunque incluso no haya una separación o una denuncia, pero se da más en los conflictos legales. Se observa a través de comportamientos de evitación y rechazo injustificados de un hijo hacia uno de sus padres o tutores, incluyendo a la familia extensa, debido a la influencia del otro padre o tutor, que en ocasiones puede ser otro familiar. Con la finalidad, ¿por qué decimos otro familiar? Porque a veces esta dinámica la dispara una abuela, una tía, la suegra, un hermano, o sea que no necesariamente la dispara el papá o la mamá, con la finalidad de producir una ruptura del vínculo con el progenitor no conviviente y su familia, atentando contra el derecho fundamental del niño o adolescente. Porque es una forma de maltrato infantil, y esto lo tenemos que tener claro, porque el maltrato infantil está penalizado en el Código de la Infancia. Entonces, tenemos que entender que esta es una forma de maltrato y que también debería estar incluida y penalizada. ¿Por qué? Porque se utiliza al hijo, a un niño, a un menor de edad, a un adolescente, como un instrumento para dañar al otro progenitor. Se le cosifica y manipula con mentiras, implantando memorias, alterando hechos de la realidad y dando información distorsionada del mundo de los adultos. Estos comportamientos alienantes, así aprendí a llamarlos, ¿tá?, van erosionando el vínculo con el otro progenitor, llegándolo a rechazar e incluso odiar sin un motivo fundamentado. Pero al mismo tiempo va erosionando la psiquis del niño, desarrollando síntomas del trastorno por estrés postraumático complejo. ¿Por qué complejo? Porque no es un solo evento, sino que es una sucesión de eventos, afectando toda su vida con secuelas graves a corto y largo plazo. Bernet habla del trastorno por alienación parental, que sería la versión actualizada del síndrome de alienación parental. La violencia psicológica son los comportamientos alienantes, repetitivos y sistemáticos. Esto puede generar daño a corto o largo plazo, y este daño es el trastorno por alienación parental. A nivel legal, bastaría con que pudiéramos probar los comportamientos alienantes. No necesariamente tiene que haber daño para que pudiéramos mostrar y probar estos comportamientos alienantes. ¿Esto qué significaría? Poder intervenir antes que el niño desarrolle un trastorno por estrés postraumático complejo. Bien, nosotros sabemos que a lo largo de la historia se ha venido estudiando este concepto, ¿no?, que tiene mucha evidencia empírica. Ya incluso en el siglo XIX, si ustedes se ponen a investigar, encontramos las raíces por la preocupación por cómo los conflictos parentales afectaban a los hijos. Ya en el siglo XX, con el aumento de las separaciones y los divorcios y el cambio de la familia, encontramos los primeros estudios e investigaciones en alienación parental con diversos nombres. Por ejemplo, yo acá puse uno, ¿no? Síndrome de exclusión de un progenitor, esto en 1950. Ya a finales del siglo XX, en 1985, Gardner habla de síndrome de alienación parental, tratando de juntar un montón de síntomas para estandarizar en una época donde hablar de síndrome era, en la psiquiatría, era como lo más innovador y lo que estaba también de moda en ese momento. Entonces él trata de estandarizar un montón de síntomas del daño que estos niños presentaban para poder tener
un parámetro o una medición. De hecho, hoy existen muchas escalas de medición del daño por los comportamientos alienantes. Y ya hoy tenemos a Bernet, que habla de trastorno por alienación parental, que es lo que se quiere incluir en el CIE-11 y en el Manual de Psiquiatría. Para todos aquellos, el grupo sobre todo de los negacionistas, digan que es un concepto moderno, que no tiene base científica, que no tiene sustento académico, y bueno, y todas las mitos y falacias que han repetido a lo largo de la historia para desacreditar este concepto, vamos a ver que ya en el año 1940 se hablaba de relaciones patológicas padres e hijos, dinámicas familiares disfuncionales y su impacto en los vínculos entre padres e hijos, estudiado por científicos y académicos que fueron realizando que fueron mostrando publicando las diferentes investigaciones. En 1970 tenemos el síndrome de la madre maliciosa, las primeras observaciones sobre manipulación en disputas de custodia, especialmente por parte de la mamá. En 1970 también se hablan de conflictos de lealtades, abuso psicológico. Después, en 1985, recién ahí tenemos el síndrome de alienación parental, que es el concepto que se vuelve más popular y el más rechazado al mismo tiempo. Por eso yo, también una de las cosas que voy a pedir es que a partir de ahora todos aquellos que se dediquen a estudiar e investigar la alienación parental no tienen por qué hablar de que el síndrome de alienación parental no existe. O sea, tenemos que no caer en ese juego de la ideología feminista que está todo el tiempo repitiendo que no existe, que no tiene sustento académico y que es usado por pedófilos para ocultar y manipular, ocultar así su abuso. En 1990 se empieza a hablar más del concepto de alienación parental con un término mucho más amplio y también como una forma de deslindarse del tan horrible síndrome de alienación parental. El abuso emocional infantil, interferencia parental, se empieza a hablar en el 2001 y a hacer investigaciones y publicaciones al respecto. En el 2008, Bernet con el trastorno de alienación parental. En el 2010, las conductas de alienación, la interferencia parental es lo que más se habla. Y en el 2020, alienación parental como una forma de violencia familiar o alienación familiar. Porque ya ahora hablamos más de alienación familiar porque, como veíamos, se descubrió que cualquier integrante de la familia puede disparar esta dinámica e instrumentalizar y cosificar a un menor de edad. Estas dinámicas perversas de abuso psicológico implican maltrato infantil psicológico, que se lleva a cabo en forma repetitiva y sistemática, que es sostenido en el tiempo, que hay un desequilibrio de poder entre el adulto que hostiga, que manipula, que maltrata, en una forma muy sutil, muy difícil para el niño de poder detectar, y que genera daño, trastorno por estrés postraumático. Incluso desde la teoría del apego, el niño se apega al alienador porque es a quien le tiene más miedo. ¿Ah? Eso es algo que se puede llegar a desarrollar y a investigar más adelante. Nosotros tenemos dos grupos de personas con respecto a opiniones sobre la alienación parental. Tenemos los negacionistas, que son los que más daño han hecho y han invisibilizado y han sido cómplices de esta forma de maltrato infantil, que rechazan completamente la existencia, pero sobre todo del síndrome de alienación parental, considerándolo una construcción sin base científica y una herramienta de manipulación judicial. Dentro de ellos tenemos los movimientos feministas. Y tenemos los críticos, que son los científicos que reconocen los comportamientos alienantes, pero que cuestionan el concepto de SAP, y este cuestionamiento también proviene un poco por la mala fama que se fue haciendo este concepto y también porque la ciencia, la psiquiatría fue avanzando y se dejó de hablar de síndrome para empezar a hablar de otras formas de daño como el trastorno por estrés postraumático. Entonces es importante tenerlo en cuenta porque una cosa es ser negacionista y otra es ser crítico del concepto. Quienes niegan alienación parental son cómplices del maltrato infantil. ¿Por qué? Porque invalidan la experiencia del niño, dejándolo muy solo e indefenso, permiten el daño emocional a corto y largo plazo, obstruyen la intervención adecuada, refuerzan el comportamiento del alienador, desestiman los derechos de los niños y adolescentes,
y permiten la cosificación e instrumentalización del menor. En conclusión, hacen todo lo que por otro lado critican. Eso se llama disonancia cognitiva. Vamos a los mitos. Uno de los principales mitos es del invento misógino, ¿no? Este mito, creado por el movimiento feminista negacionista, es que el concepto de alienación parental fue inventado como una herramienta machista para desacreditar casos de abuso y otorgar la custodia a padres abusivos. En el artículo de la revista uruguaya La Ley, el doctor Amado y yo explicamos que este mito surge de una interpretación errónea y quitar de contexto maliciosamente, intencionalmente, los escritos de Richard Gardner, quien acuñó el término síndrome de alienación parental en los años 80. ¿Por qué? Porque cuando Gardner comienza las primeras investigaciones, o mejor dicho, las primeras publicaciones, él una de las cosas que manifiesta es que veía que quien más alienaba a los hijos eran las mamás. Y esto hizo que se pusiera en contra el movimiento feminista en aquel momento, que estaba con gran fuerza y auge. Y para ello comenzaron a desacreditar a Gardner, acusándolo de pedofilia, acusándolo de que sus escritos hablaban de que los niños disfrutaban de tener sexo con los adultos, porque lo que hacían, como mostró el doctor Amado, era, Alejandro Mendoza, era justamente quitar frases, incluso traducirlas mal, entreverarlas, y así desacreditarlo a él para desacreditar el concepto de alienación parental. Algo que se viene haciendo a lo largo de la historia y lo sufrimos también nosotros acá en Uruguay, o sea que es un modo operandi de años y que tenemos que combatirlo con conocimiento y conciencia y con información. Por eso celebro este congreso y agradezco muchísimo la oportunidad hoy de estar acá y agradezco la invitación. El mito del invento misógeno es que la realidad es que Gardner observó este fenómeno tanto en hombres como mujeres y su objetivo era destacar el impacto psicológico en los niños, no proteger a un sexo sobre el otro. Su error, ¿verdad?, fue decir públicamente que quienes alienaban más, según sus datos como perito y como científico en aquel momento, eran las mamás. A partir de ahí, el objetivo hasta el día de hoy es desacreditar al científico y a quien se atreva a secundar. Esto generó un atraso muy grande en las investigaciones y también provocó que no fuera incluido dentro del manual de psiquiatría y el CIE-11. Entonces acá pasamos al otro mito de la exclusión, donde los negacionistas señalan que la alienación parental no está oficialmente reconocida por el manual de psiquiatría y el CIE-11 como prueba de que no existe y que como consecuencia no tiene sustento científico, como si tener un código avalara la existencia o no de una patología o de un trastorno de la personalidad. También el hecho de que si la ciencia lo estudió o no, no hace la existencia o no de un fenómeno. Pero más allá de eso, aunque la alienación parental no aparece como un diagnóstico formal, varios síntomas relacionados y comportamientos alienantes sí están descritos en estos manuales bajo distintas categorías. Y esto es muy importante que lo sepan los abogados que toman estos casos, así como los peritos forenses, psicólogos y psiquiatras, para que puedan tomar estas categorías del manual de psiquiatría y del CIE-11. Ustedes saben que en la última versión del CIE-11 se llegó a poner como una categoría el síndrome de alienación parental. Eso lo explico en este artículo de la revista La Ley, donde incluso tengo la captura de pantalla de cuando estaba incluido en el CIE-11 como un código, y lo que pasó, y ustedes pueden ir a la página de la OMS, un grupo de feministas a nivel internacional, creo que fueron como 84 en total, ONG, asociaciones, fundaciones y profesionales que trabajaban, eran activistas, lo que hicieron fue presentar una carta a la OMS donde se la amenaza de que si mantiene el código de la alienación parental, van a desacreditar el CIE-11. O sea que no solamente le piden, una vez más, difamando
Silvina, ¿me Mal, escuchás? querido. Silvina, ¿me Sí, te escuchás? escucho. Sí, Tenés 3 minutos para que redondeemos la sí, charla. ahí está, ya Gracias. estoy terminando. Entonces ahí dentro del manual de psiquiatría tenemos estos códigos y en el C11 también, que después ustedes lo van a ver en la presentación. Por otro lado, su existencia o no depende de que tenga un código, sino de la evidencia científica acumulada por años hasta el día de hoy. Los negacionistas dicen que la alienación parental es una construcción reciente, sin antecedentes en estudios previos, pero como ya vimos, existen muchos registros, investigaciones y publicaciones de dinámicas similares desde el principio del siglo XX, aunque con diferentes nombres. Incluso investigadores como Anna Freud y Gardner ya analizaban la influencia de los conflictos parentales en la psicología infantil. Otros argumentos comunes de los negacionistas es que la alienación parental se usa para proteger a padres abusadores. Según los científicos, esta falacia ignora la investigación empírica y las evaluaciones clínicas que detectan cuando existe abuso real, diferenciándolo de los efectos de la alienación parental. Los diagnósticos y las decisiones judiciales en casos de alienación parental deben basarse en evidencia y no en suposiciones, haciendo que esta falacia sea perjudicial para su comprensión justa del fenómeno. Los negacionistas afirman que la alienación parental simplemente es una forma de lavado de cerebro y no tiene efectos psicológicos serios. Esta percepción minimiza el impacto psicológico profundo que tienen los niños, quienes desarrollan rechazo injustificado hacia uno de sus padres, lo cual puede generar trauma, trastorno por estrés postraumático con todas las secuelas que eso implica. La alienación parental no es solo una manipulación superficial, es un fenómeno como efecto que altera la percepción y el vínculo afectivo del niño. La desinformación de los negacionistas ha llevado a muchos a desacreditar la alienación parental, al transversar las investigaciones de los profesionales en el campo, incluso a perseguir y cancelar a todo aquel que afirme su existencia o la use en tribunales. Garipa investiga qué errores de traducción y frases fuera de contexto han sido utilizados para desacreditar la alienación parental y a sus defensores, especialmente al psiquiatra Gardner, quien fue objeto de ataques personales injustificados y también ha hecho las denuncias correspondientes. Estas distorsiones afectan la percepción pública y profesional, dificultando la intervención judicial adecuada en casos de alienación parental, que cada vez hay más en el mundo. La desinformación de los negacionistas ha llevado a muchos a desacreditar y transversar las investigaciones, esto ya lo había visto, también ejerciendo presión con amenazas a la OMS para que se quitara del C11 con un manifiesto feminista que lo pueden encontrar en la web. Garipa, como delegada por Uruguay, investiga qué errores de traducción y frases, esto ya lo vimos, me quedó repetir. Estos mitos y falacias contribuyen a la controversia en torno a la alienación Tenemos parental un minuto. bien, y dificultan su comprensión objetiva basada en la evidencia, ha costado muchas vidas en el mundo y daños a los niños y adolescentes. Es importante desmentir estas ideas erróneas con evidencia empírica para avanzar en la protección de los derechos de los niños y en una justicia imparcial en casos de custodia. El problema identificado y descrito en la declaración de Garipa es que debido a la desinformación se han derogado leyes, otras se han declarado inconstitucionales, en otros casos propuestas de ley que han quedado en el olvido, así como se han desarrollado cursos institucionales que capacitan al personal del ámbito del derecho y a profesionales que fungen como peritos dándole una visión sesgada en el tema, lo que ocasiona que en la práctica niños y adolescentes que atraviesan esta condición queden al cuidado de sus padres, quienes ejercen una forma de maltrato infantil.